Salieron el día de ayer los datos de la tasa de desocupación, el típico informe que elabora el INDEC sobre el mercado de trabajo, y la verdad es que es un gran termómetro para quienes estamos obviamente preocupados por la situación laboral, por quienes tienen además menores ingresos, por quienes no tienen laburo. Es un gran indicador de qué es lo que va ocurriendo. Primer dato, primera pantalla para ver qué es lo que ocurre. Estamos en uno de los datos más bajos históricamente, en tiempos recientes. Si se fijan acá, 6,9%, acá, haceme zoom si podés, es la tasa de desocupación, esto está en porcentaje, del segundo trimestre 2022. Es el último dato. Ustedes me dirán, che, Julia, estamos en septiembre, está bien, pero los datos van saliendo con cierto rezago. Ahora, fíjense esto, la comparación está hecha, este gráfico son segundos trimestres, es decir, es lo que corresponde hacer, comparar cada periodo con su mismo periodo del año anterior, ¿bien? Entonces, ¿cómo comparamos bien? Y agarramos el segundo trimestre 2022 y lo comparamos con el segundo trimestre 2021. Es decir, junio del 22 contra junio del 21. Y fíjense este número. 9,6% era la tasa de desocupación hace tan solo un año. Y si vamos un año más atrás, el 2020, el mes de junio, fue uno de los peores. Recibió todas las palizas de la pandemia de la gente que tuvo que quedarse en su casa. 13,1% fue la tasa de desocupación en 2020, pandemia, con lo cual venimos de una situación más complicada. Ahora, nos corremos de la pandemia y vamos, si se quiere, más atrás, al 19. La verdad es que era preocupante ya la situación laboral, porque la historia que hay que mirar es 10,6% llegó la tasa de desocupación a junio de 2019, no había pandemia, había un modelo económico que excluía. Ahora, nos vamos al 2015, fíjense, junio de 2015 y era 6,6. Con lo cual, lo que también hay que analizar, digo, para los que nos preocupa la economía, los que nos preocupa la inclusión laboral, es por qué sube de 6,6 en 2015 a 10,6 en 2019. Esta es la pregunta relevante, porque este es el proceso que hoy estamos intentando desandar. Al margen de la pandemia, lo pongo en un paréntesis, el 13,1, bueno, ahora hay que bajar, y estamos en 6,9. Seguramente muchos me dirán, no percibo que el mercado de trabajo, digo, que la gente en la calle esté igual que en 2015. La verdad, no la veo. Bueno, ahí está el punto que a mí me parece importante contar, transmitir. Una parte la voy a contar ahora. ¿Por qué? Primero, ¿cuál es la calidad del empleo que se genera? Porque estos son niveles de tasa de desocupación, es decir, hay más ocupados. Ahora, ¿cómo son esos trabajos? ¿Son formales? ¿Son informales? ¿Cuántos son los ingresos que se percibe por esos trabajos? Es decir, tenemos un problema de calidad de empleo y no de cantidad de empleo. La cantidad, hay que decirlo, anda bien. Hoy Argentina no tiene un problema de falta de trabajo. Argentina tiene un problema de calidad del trabajo. Entonces, buen dato el de tasa de desocupación. Profundicemos entonces en variables que nos permitan entender esto. Acá, sencillamente, es muy técnico, pero no quiero abandonar el esfuerzo por explicar la relación entre la tasa de actividad y la tasa de desocupación. ¿Por qué es importante? Porque uno podría decir, la tasa de desocupación baja porque hay menos gente que sale a buscar laburo. Ustedes saben que la tasa de desocupación es un ratio, es decir, la cantidad de gente que no tiene trabajo, es decir, que está desocupada, sobre la cantidad de gente que es económicamente activa, población económicamente activa. Uno me podría decir, bueno, la PEA, la población económicamente activa, cae, como pasó en la dictadura, por ejemplo, donde la gente se quedaba en su casa porque la verdad que no tenía perspectivas, había miedo, terrorismo de Estado, y de repente la desocupación te baja y vos decís, pero no hay más laburo, hay gente que no sale a buscar. Bueno, acá pasa lo contrario. Tenemos, fíjense la línea verde, el porcentaje de gente llega al 47,9% que busca trabajo, que está en el mercado laboral siendo activa, y cómo baja la tasa de desocupación. Es decir, hay gente que busca y que encuentra trabajo. Esto es un dato relevante. Avancemos en otra placa, así profundizamos. Yo les decía, la calidad del empleo. Ocupados con descuento jubilatorio, es decir, con aportes, con contribuciones patronales, por ende que se van a jubilar con el cumplimiento de las características que te exige el sistema de seguridad social, 30 años de aporte, 60 años para las mujeres, 65 para los varones. 5.943.000, ¿no? Podemos redondear en 6 millones. A junio del 2022. ¿Cuántos había en junio del 2021? Había 5.947.000.
casi que son la misma cantidad. Es decir, no tenemos un aumento del empleo que nos interesa en términos de cumplimiento de derechos laborales. Y ahora vamos a ver el otro tipo de empleo que es sin descuento jubilatorio, es decir, el ocupado que cuando le pregunta el encuestador del INDEC, che, ¿vos tenés aportes jubilatorios? Dice que no. Bueno, eran 2.700.000 al segundo trimestre de 2021 y ahora son 3.600.000. Ojo con esto, porque acá tenemos un problema relevante en materia del tipo de empleo que se está generando. Es decir, además, ¿qué tipo de ingresos le estamos proveyendo a la ANSES, que es la que luego tiene que pagar las jubilaciones? Si esto se genera en una situación en donde no se pagan aportes y contribuciones, se desfinancia la ANSES. Luego tenemos que hacer moratorias para que estas personas puedan jubilarse y esas moratorias se pagan con rentas generales. Entonces, atención a la necesidad de registrar a los trabajadores y a las trabajadoras, también tarea desde ya del Ministerio de Trabajo. Último dato que quería mencionar. Siempre meto la cuestión de género porque en general es relegada. Me parece que hay que mirar el mercado laboral en clave de género. Fíjense, las mujeres menores de 30 años tienen una tasa de desocupación, atención, del 13,9%. Fíjense que es del 6,9%. En general, las mujeres duplican. Ojo, era de 22,4% hace un año. Mejoró respecto a hace un año, pero estamos en una situación de 13,9% de tasa de desocupación. Y si se fijan, varones menores de 30 años, 12,6% es la tasa de desocupación y baja desde 16,1% respecto del año pasado. Siempre hay una brecha. Las mujeres tienen más tasa de desocupación que los varones, pero esa brecha se fue acortando. Un dato positivo de los números que salieron el día de ayer. Nos encontramos el próximo jueves.